En mi segunda pregunta, gracias, presidente. Quiero comentarles sobre un caso de un ex policía federal que se llama Jaime Galindo Hernández. Él tiene 59 años de edad y está en el Ceferezo 4 en Nayarit. Este ex policía federal fue acusado de evasión de reo y de no activar un código rojo cuando fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio del 2015. Esta persona lleva 7 años en la cárcel sin sentencia, además de que, bueno, la mamá de este preso le había pedido en alguna ocasión intervenir para el caso de su hijo. Estos 12 ex policías federales, 9 de ellos ya salieron, 3 están en libertad condicional, van a firmar cada 15 días al penal, pero no les encontraron un indicio de que ellos tuvieran que ver o estar involucrados en este caso. Además de que esta investigación que hizo Sputnik sobre este caso de la fuga de Joaquín y de estos ex policías federales, se buscó a Manelich Castilla, que era excomisionado en ese entonces de la Policía Federal, para saber sobre este documento que habían entregado ellos junto con el comisionado nacional de seguridad, que era Renato Sales, hoy procurador de Campeche, y que Manelich había sido secretario de Seguridad de Quintana Roo 4 días porque lo removieron del cargo, y todavía no sabemos por qué fue la causa, pero cuando fue entre entrevista y le preguntamos sobre este comunicado conjunto de que era la Policía Federal, la Segov y Comisión Nacional de Seguridad, si ellos realmente tenían la obligación de activar este código. Dentro de sus funciones de estos ex policías no tenían por qué activarlo porque no era su responsabilidad, aunque se filtró los primeros días este video que mencionaron sobre que los ex policías escuchaban lo que había pasado en la fuga el 11 de julio, pues se había aparecido sin sonido. 3 meses después aparece en un noticiero de televisión, en Primero Noticias, con este conductor de noticias, Carlos Loret, con audio diciendo que ellos sí escuchaban lo que pasaba en este penal. Esta versión se confirmó con uno de los ex policías que está en libertad ahora y que trabaja en el gobierno. Y si ellos realmente escuchaban lo que sucedía en ese momento cuando estaban monitoreando, pues él dijo que no, que las únicas personas también que escuchaban eran las del CISEN, no escuchaban los monitoristas. Entonces, estas versiones y estas filtraciones a la prensa, señor presidente, han afectado también a personas que están ahora en la cárcel, que no tienen sentencia, como Jaime, que tiene 7 años y que, bueno, al final sus familiares tienen 2 años que no lo ven porque además cayó la pandemia de COVID y pues no pudieron verlo. Su papá y su mamá fallecieron también, pues él no pudo, evidentemente no pudo despedirse de sus familiares, no tuvo ninguna comunicación. El caso es de que también se habló con la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, con Mariel Colón, desde Nueva York, para saber sobre este caso, porque Manelich Castilla había dicho que había una declaración de Joaquín diciendo que el mismo Joaquín había dicho que estas personas no tenían nada que ver en este caso, y se le preguntó a la abogada de Joaquín, Mariel Colón, si en realidad ellos tenían esta declaración o si sabían o tenían conocimiento de estos policías federales, y ella dijo que no sabían del caso, aunque la esposa de Joaquín Guzmán, Emma Coronel, pues había sido acusada por la participación de la fuga de Joaquín ese 11 de julio. Entonces, realmente, pues saber sobre qué está pasando, en ese entonces, pues estaba en la Procuraduría Raúl Cervantes. La familia ha estado durante 7 años buscando pues justicia. Entregaron aquí una hoja para pues que usted supiera del caso. Ya cuando era presidente lo recibió Leticia Ramírez, que ahora pues ya es secretaria de Educación Pública. Tienen ese acuse recibido, pero también lo recibió el caso, un acuse, la Fiscalía General de la República. Entonces han ido ellos buscando con Alejandro Encinas durante 7 años, ¿no?, para saber qué está pasando. Entonces, pues sí, un grave suceso del que estas filtraciones no sabemos también, ¿no?, si realmente ellos escuchaban, no escuchaban, pero ellos dicen que no escuchaban, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Jaime, en ese momento, cuando se estaba dando la fuga de Joaquín, en 2015, él estaba monitoreando a la tuta en ese momento, cuando había ido a la enfermería. Nosotros en Sputnik tenemos una carta de puño y letra de Jaime en la que escribe por horas todo lo que había sucedido y lo que él veía en el monitor cuando la tuta estaba yendo a la enfermería. Él había solicitado información, la enfermería nunca dio ninguna explicación. Ellos tenían que resolver por qué lo habían
habían llevado a la enfermería. Hasta que regresó a su celda en tratamientos especiales fue que pudo saber, aunque no le entregaron bien el informe. Él se dedicaba a realizar informes, él no estaba viendo directamente si Joaquín se había fugado. En ese momento, cuando Joaquín se estaba fugando, él estaba viendo cómo iba la tuta a la enfermería. Entonces, sí es una cuestión en la que pues él tampoco tenía ninguna responsabilidad. La persona que estaba viendo el monitor, él ya salió libre. Entonces, estas personas 9 que ya son en libertad, 3 en condicional y 3 todavía continúan en este penal en el Rincón, en Nayarit. Y yo tengo esta carta que firmó su hermano, Guillermo Galindo, que también fue parte de la Policía Federal, ahora extinta, que también ellos mencionan: nosotros nunca vimos que ningún funcionario de alto nivel, como en ese entonces estaba Alejandro Rubido, Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, que ahora es el senador del PRI, pues ninguno de ellos tuvo responsabilidad de este hecho que pasó el 11 de julio y que ya purga Joaquín Guzmán Loera una sentencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, saber si esta carta se la podemos entregar para que ellos piden humildemente que por favor les ayuden para que su caso pueda dirigirse a la Defensoría Pública, porque además el costo de estos servicios de abogados, ellos preguntaron y decían, nos cuesta $1,000,000 por el caso, porque además liberar a alguna persona o que alguien tenga un caso de estos, pues es muy difícil, ¿no? Los jueces no quieren o el juez, el último, parece que la última resolución que hay es que no lo dejaron en libertad con medidas cautelares porque él tiene un familiar en Chiapas y que podía fugarse a Guatemala. Entonces, es una cuestión que no han tenido ellos, estos 12 policías, pues ningún indicio de que tuvieran alguna culpabilidad, un presunto, sí, una responsabilidad. Se preguntó por eso a la abogada Mariel Colón, a Renato Sales, que ahora es procurador, y bueno, fiscal de Campeche, Manelich, y a las personas involucradas. Y también otro caso similar que pasa también en Aguascalientes con Óscar Fernando González, igual un empresario que fue detenido ahí en Aguascalientes y que también por una cuestión política con el exgobernador Martín Orozco, que también suceden estas mismas cosas, que o les fabrican algún delito, y también la familia ha buscado una intervención del gobierno federal para saber pues qué es lo que pasa en estos casos, ¿no? Porque esta persona también lleva 2 años sin sentencia en la cárcel y que también pues no pasa nada, ¿no? O sea, una cuestión política, una cuestión que pues igual no hay ninguna responsabilidad, pero por cuestiones, ¿no? Es un empresario y pues está en la cárcel todavía, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, su opinión sobre este caso, en específico también el de Jaime, porque es un tema muy complicado, además de que usted pues ha sido cuestionado sobre el tema de Joaquín muchas veces por haber estado con lo de su mamá, ¿no? Saludarla y tener siempre una crítica con Joaquín y con usted, ¿no? Muchas gracias. Mira, ¿qué te parece si platicas con Rosa Isela Rodríguez? Todo. Sí, de hecho yo tengo los documentos aquí, la carta de Guillermo. Entonces vamos a pedirle que ella platique contigo, se pongan de acuerdo y a ver qué podemos hacer nosotros. Y respecto a este caso que le hablamos a Mariel Colón sobre, bueno, si la mamá de Joaquín había solicitado ella una visa humanitaria para visitar a su hijo en Estados Unidos, y si usted ha recibido otra solicitud sobre que la mamá haya querido apoyo, ¿no?, sobre el gobierno de México. Sí, me pidieron en esa ocasión, creo, me entregaron una carta en donde me pedían que las hermanas de Joaquín Guzmán Loera fueran a visitarlo. Y yo hice el trámite, o sea, se lo envié al secretario de Relaciones para que se hiciera el trámite en la Embajada de Estados Unidos. No sé en qué terminó, si le permitieron visitar o no, pero sí me acuerdo de esa carta. Lo demás, pues como ustedes comprenderán, no es más que politiquería de muy bajo nivel, una cosa muy corriente, en la que están ya metidos hasta supuestos periodistas de renombre, pero como no tienen nada. El otro día estaba yo viendo, hay 2 señores grandes en el Face, uno que ya mencioné aquí, señor creo que Gutiérrez, Eric, sí, muy bueno, creo que él, pero hay otro que tiene un nombre como extranjero, que te dije que
si lo buscábamos. También se ve una persona mayor, los dos muy inteligentes, pero uno de ellos, a ver si no lo tienes, es Eric Gutiérrez, a ver, creo que ayer o antier sacó algo de un personaje, no sé si existe o es robot, pues bot, pero se los voy a leer para que vean el nivel tan bajo de nuestros adversarios, los conservadores. Es donde dice que mi esposa, Rocío, que falleció, como se apellidan Beltrán, tenía vínculos, mi esposa, con los Beltrán, o sea, relaciones de familia, y que de ahí viene el que yo esté en Badiraguato y... ¿Mande? Pues de Tiapa, es que Beltrán es ahí en todas partes, pero pues Beltrán, pues son de Tabasco, que yo sepa, bueno, del Rosario, de Sinaloa, de ahí era Lola, y de Sinaloa y de otros estados. Es un apellido pues bastante conocido, ¿no? Pero pues toda la familia de Rocío, de Tiapa, su papá, su abuelo, yo creo que hasta sus bisabuelos, porque participaron en un movimiento durante la Reforma, o sea, mediados del siglo XIX, de haber llegado de España a principios del XIX, si no es que desde el XVIII. Y mis hijos, pues llevan el apellido de su madre, pero estos ya se pasaron, pero además, no solo no sé si es el señor ese, Eric, no lo encuentras, no lo trae, es el otro señor. No, es un señor, sí, pero a ver si lo... Sí, y conseguimos la entrevista con Leti para que platiquen. Perdón, con Rosy. Ah, de acuerdo, con Rosy.